¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén en sus hogares, eh, al lado de una estufita. Hoy es un día bastante fresco. La verdad que durante todo el día se trabajó con el tema estufas y con el tema instalaciones eléctricas pasadas de temperatura, producto de que, bueno, se está calefaccionando mucho con electricidad. Las instalaciones por ahí no están como corresponden, van derivando tomas. Bueno. En esta ocasión vamos a hablar de picos del oro. Todos saben que para mí la mejor pico del oro, ya lo repetí prácticamente hasta el cansancio, es la Stanley de doble cremallera de 7 posiciones de 10 pulgadas. Para mí es aún mejor que Baco, que la 224 de Baco. La he probado en muchas situaciones y verdaderamente la Pico del Oro se comporta excelente. La verdad, soy un fanático de estas. Tengo un par y créanme que cuando tengo la oportunidad compro alguna como para tener y las voy jubilando para que nunca lleguen al deterioro físico de la herramienta. O sea, siempre la quiero conservar antes de que por alguna razón se gaste. Las herramientas se gastan, que no es un problema de calidad, es un problema de utilización y desgaste. Así que bueno, le voy a mostrar algunas marcas que si bien son el mismo modelo, no digo que la intentaron copiar, pero bueno, son el mismo modelo y la pueden imitar, pero nunca la van a superar. Vamos a empezar con la Robust. Disculpen que las herramientas estén sucias, pero verdaderamente las uso para trabajar y probarlas y demostrarles que verdaderamente lo que digo tiene fundamento. Sí, la podría haber limpiado un poco, pero bueno. El Hydro 3, que es el sellador verde, es muy bueno, es el mejor sellador que hay en el mercado para mí, para roscas de polipropileno en general, pero tiene la contra que mancha y mucho. Bueno, como estaba hablando del tema Pico del Oro, esta es una de la línea Robust. Si ustedes las ven una del lado de la otra, verdaderamente no hay muchas diferencias. Las diferencias se notan al momento del uso. Si bien esta no me ha defraudado para nada, podría decir que prácticamente empató, pero no. Si vemos la mandíbula dentada sufrió un poquito de desgaste, un poco más pronto que cualquier Stanley de las que estábamos viendo. Esta es una de la línea Robust, como dije, y bastante cómoda, bastante ergonómica y resistente. Resistente. Miren que las utilizo aplicándole presión y torque y nunca ningún problema. Muy linda herramienta. Una segunda opción a la Stanley que comenté. La de 12 pulgadas, si bien es una herramienta hermosa, estoy hablando de la Pico del Oro Robust de 12 pulgadas, si bien es una herramienta hermosa, es larga en sus palancas para llegar a las 12 pulgadas, obviamente, pero es incómoda, no es tan ergonómica la herramienta. Pero bueno, generalmente esas Pico del Oro se utilizan en posiciones bastante abiertas y bueno, eso queda disimulado. Pero bueno, el que conoce de herramientas se da cuenta que está la molestia. Esta es la más parecida a la Stanley. Después tenemos la línea Metz. Créanme que tiene detalles de la Stanley, ya va cambiando un poquito en lo que es la parte de las mandíbulas. En esta son un poquito más anchas, el tramado es distinto, el pavonado ya no es tal, esta simplemente está pintada de negro, que con el uso, bueno, se fue desgastando la pintura, pero cumple la función, ¿eh? No es una Pico del Oro que no se pueda llamar profesional, es una
buena pico del oro. Quizás, quizás no tan resistente como las dos anteriores, pero verdaderamente la trabajé mucho y me dio resultado. Bueno, ya hice el video de pico de loros del tipo escalera, que es con la traba en escalera. No me gusta, nunca me dieron resultado. De nuevas ya fallan. Estas con doble cremallera, créanme que son buenas. La Baco 224, sabiéndolas utilizar y todo, y no dándole un uso excesivo o que se pueda llamar inadecuado, verdaderamente me aprisionó los dedos varias veces y no es nada agradable. En estas no pasa. Esta, como dije antes, es de la línea Metz y sería una tercera opción a la doble cremallera de Stanley. Como dije, no es pavonada, simplemente pintada de negro. Por ahí, llamémosle las empuñaduras, no hablaría de aislantes porque una pico del oro mucho aislante no va a tener, pero las empuñaduras quizás no son de la mejor calidad. Bueno, es una pico del oro. Y por último, vamos a hablar, esta estuvo trabajando hoy, de la línea Total, la calidad Total. También tenemos una pico del oro, doble cremallera, 7 pulgadas. Esta es incómoda y ahora se las voy a mostrar. Voy a poner pausa y se las voy a abrir y se las voy a mostrar. Bueno, créanme que trabajar en esta posición es bastante incómodo. Acá tenemos el límite de carrera, el tope, eso está lindo. Pero bueno, si bien las empuñaduras, los mangos son bastante buenos, la calidad Total nos tiene acostumbrados a este tipo de herramientas. Las pinzas son muy buenas. He utilizado, tengo un juego, lo mismo que los destornilladores, son una linda opción. Los estuve usando en una obra, estuve usando ese equipo en una obra como para probarlo y verdaderamente me dejaron contento. Quizás la pico del oro, al tener ya yo una inclinación personal hacia la Stanley, esta la noto incómoda. Observen la apertura de mandíbula, que sería más o menos para trabajar en un caño de 3/4, ¿no? Que es lo que más o menos se utiliza, dado que en polipropileno lo que es media se ajusta prácticamente con la mano. Para trabajar en 3/4, observen la apertura que tiene. Es bastante incómoda. De la línea Total, la verdad que es una de las herramientas que no me satisface. No así las francesas, que son muy buenas. Tengo de las de 6 pulgadas hasta las de 12 y las pruebo constantemente y dan muy buen resultado. Es una herramienta que no tiene muchos fanáticos por el momento. Hay ya maquinaria de la marca Total y bueno, funciona muy bien. Rotomartillos, amoladoras, agujereadoras. La línea de herramientas Total de mano, llamémosle, todavía no cosecha muchos fanáticos. Hay una línea económica y una línea pro o profesional. Esta sería la profesional, viene en 10 pulgadas, desconozco si hay de 12. El proveedor nunca me lo ofreció, así que considero que no. Bueno, no recomiendo esta pico del oro. Es una buena herramienta. Muchos dirán, Tano, ¿para qué la compraste si no la recomendás? Justamente porque yo ya hice la inversión, ya la compré y no la recomiendo. No es cara, sería un promedio de calidad y precio bastante bueno, pero es para una persona que la va a tener en la caja de herramientas y la va a utilizar un fin de semana para trabajar, no sé, en la máquina de cortar pasto. El profesional que la está utilizando todos los días es incómodo. Bueno,
Y para los que dicen, vos mostrás mucho la Pico del Oro y se nota que no la usás, por eso estás en contra de la 224 de Baco, porque la tuya está nuevita y es todo mentira que la sometés a castigo. Quiero decirles a esas personas que, como dije al principio, antes de que la Pico del Oro se me envejezca, trato de comprar otra. Pero yo la línea Stanley la utilizo hace muchísimos años y siempre me dio muy buen resultado. Esta es la que trabaja habitualmente en lo que es plomería. Tengo otras. Generalmente la caja de plomería se conforma por 2 Pico del Oro de 10 pulgadas porque para los trabajos se necesitan 2 herramientas, obviamente una para tener y la otra para ajustar o para tener y aflojar. Y bueno, a veces la combinación exacta para el trabajo sería así: la Robust y la Stanley. También podrían ser las dos Stanley, obviamente. Pero ¿qué pasa? Esta, que se ve un poquito más nueva y limpia, la utilizo en la caja de electricidad. La caja de electricidad, como siempre digo, son trabajos más tranquilos, más light, en cuanto a lo que es uso y ajuste y puesta al límite de una herramienta. En la electricidad no se trabaja tanto con fuerza, en algunas cosas, en otras, bueno, hay que apretar. Esta, por ejemplo, la tengo en la caja de electricidad porque a veces pasa que quiera cambiar una bomba centrífuga, una bomba periférica, y bueno, se necesita tener una Pico del Oro para aflojar determinadas conexiones que puede haber, lo mismo que una francesa o una Stilson. Porque bueno, pasa que a veces el plomero que va la pone, pero dice: yo no hago el tema de lo que es electricidad. Entonces uno tiene que ir y simplemente o poner un enchufe o conectarla al circuito de automáticos. Y bueno, o el electricista que dice: yo te la dejo andando, pero llama a un plomero que te haga las conexiones. Bueno, ahí es cuando uno toma un rol o toma otro. O bueno, están los clientes de uno que llaman y dicen: Tano, se quemó la bomba, podés venir a arreglarla, y uno hace todas las tareas. Entonces, tengo las herramientas divididas de esa manera. Bueno, espero no aburrirlos. Este es un pequeño surtido de herramientas, una comparación entre mi favorita, la que yo recomiendo, y otras que también las recomiendo, pero en menor escala. Son buenas opciones al momento de decidir entre hacer una inversión un poquito más grande, que tampoco es incomprable, no es una Pico del Oro que sea incomprable, está para aprovechar. Soy un convencido que tendría que valer un poco más, dado que por ahí hay otras en el mercado y es bastante triste. Por ejemplo, tomemos como referencia Easy, de la calidad Silver Shadow, que son herramientas jovista tirando a menos, aunque algunas que otras han dado resultado. Esas tendrían que entrar en el segmento o la saga herramientas que sorprendieron, pero no entra porque tiene marca, y yo en ese segmento de videos pongo las que son genéricas. Ya los que me siguen, el canal va creciendo de a poquito, saben que para mí las herramientas genéricas son las que no tienen nombre. Pero bueno, como les estaba diciendo, por ahí esta es una Pico del Oro, calculemos a grosos modos, de 2.000 pesos argentinos, y cualquier otra de calidad inferior, como podría ser esta, que es una genérica, está a 1.400. O sea, qué sé yo, a la hora de hacer una inversión yo me tiraría a la Stanley. Les mando un saludo. Muy pronto, herramientas Taurus. Las tengo en la caja de herramientas que tengo en el auto. Así que ni bien la bajo, hago el video. Después Hamilton, y en breve
vamos a armar la caja de herramientas antológicas. Les mando un saludo, gracias por el apoyo, gracias por los comentarios positivos, las críticas que a veces ayudan a crecer. Y bueno, nada, creo que no me olvido de nada. Les mando un saludo, aguante la vieja escuela, ese es el origen de la fuerza.